Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. LabCeram, arte, ciencia y tecnología a su servicio. En LabCeram estamos comprometidos con nuestros clientes Platinum y sus pacientes, quienes reciben de nuestros técnicos dentales, todos ellos artistas que combinan el arte con la ciencia y tecnología, restauraciones bellas, seguras, durables y con garantía. Sean bienvenidas y bienvenidos a una charla muy interesante, Coronas de Lava Zirconia, una alternativa estética. Tengo un gran gusto de tener en el aula virtual a mi querido amigo Guillermo Cervantes. Bienvenidas y bienvenidos. Memo, la audiencia todo tuya. Hola, muy buenos días. Soy Guillermo Cervantes. El día de hoy tengo el gusto de realizar una presentación para ustedes y hablar un poco acerca del tema de cómo llegar a tener una óptima predictibilidad en el tratamiento de restauraciones, justamente en el tema de restauraciones de corona de lava zirconia. En todo momento es importante, siempre que nosotros tengamos un óptimo tratamiento con el paciente. Adicionalmente, es importante una excelente comunicación de igual manera con nuestro laboratorio. Si nosotros tenemos un protocolo de trabajo, entonces vamos a llegar a realizar este tipo de restauraciones absolutamente predecibles. Y en este protocolo de trabajo vamos a ver que existe un paso a paso, el cual tiene que ser ciertamente seguido de una manera óptima, y en el cual mencionamos que existe un diagnóstico inicial. Una vez que tenemos un diagnóstico, vamos a elaborar nuestro plan de tratamiento. En ese momento, después se va a elaborar una preparación con óptimas condiciones, seguirá el paso de la impresión, vamos a llegar a restablecer de igual manera el caso mediante una restauración temporal, vamos a realizar una cementación y por último un terminado. Este paso a paso entonces nos llevará a una predictibilidad óptima del tratamiento. Si nosotros pensamos en cuáles son los factores a considerar en un diagnóstico y en un plan de tratamiento, estaremos pensando que tenemos ciertas indicaciones clínicas. Dentro de ellas tenemos que tener la elección de un material restaurador, pero ahí empieza un inconveniente si es que desconocemos qué tipo de materiales restauradores son los que se encuentran disponibles hoy en el mercado dental. Hablaremos al respecto para que tengamos o podamos profundizar un poco más en este tema. Hablaremos de igual manera acerca del nivel de la preparación gingival. Cuando yo estaba en la universidad,
y me tocaba revisar la preparación de los alumnos, de inmediato nosotros sabíamos qué tipo de preparación y qué tipo de material restaurador era el que se iba a utilizar. Cuando una preparación se encuentra demasiado subgingival, entonces ya no es una opción para una cementación adhesiva. Y de ahí también entonces se parte para el tipo de material restaurador. Cuando la preparación gingival o la preparación dental se encontraba de igual manera con un bisel, bueno, ustedes saben que el material candidato para un bisel definitivamente es una metálica o una metal cerámica. De igual manera, tenemos que considerar qué tipo de material, en qué tipo de material está realizado el muñón. Si tenemos un muñón que se ha reconstruido con resina o tenemos un muñón que es metálico, sobre todo por el tema de la translucidez del material restaurador que se va a aplicar. Vamos a observar de igual manera qué tipo de resistencia tiene el material, porque diferentes materiales restauradores tienen diferentes resistencias. Entonces vamos a ver cuál es el ideal para qué circunstancia clínica. ¿Qué tanto es importante el nivel estético? Va a depender de igual manera del tipo de material restaurador. Y un punto importante desde la planeación del tratamiento definitivamente es saber qué tipo de cemento es el que yo voy a utilizar. Pero eso va a depender absolutamente del material restaurador que voy a utilizar. En este sentido, vamos a tener diferentes opciones. El día de hoy les voy a presentar un material denominado lava zirconia, en donde definitivamente versus otros materiales tiene una excelente resistencia. Definitivamente los contornos, cuando se tiene una metal cerámica, estos contornos, si la encía llega a tener una recesión gingival, ustedes observan una recesión gingival, entonces en muchas ocasiones la metal cerámica se llega a observar o se llegan a ver superficies en la zona del margen grisáceos. Con lava zirconia definitivamente esto no se presenta. De igual manera, el paciente solicita ya tratamientos que sean mucho más estéticos. Definitivamente las coronas absolutamente metálicas ya no son el tratamiento de primera elección del paciente. De igual manera es importante observar si la restauración llega a translucir el muñón, y en muchas ocasiones cuando se tienen coronas metal cerámicas, definitivamente la translucidez del material no es tan óptima. O de igual manera, en muchas ocasiones, si se tiene una libre de metal o si se piensa en una libre de metal con un muñón metálico, pues no será la mejor opción un material que sea translúcido, sino se requiere un material que sea opaco. En muchas ocasiones se llegan a observar, cuando no se llegan a tener las dimensiones óptimas del nivel de preparación, se llegan a observar superficies en la cerámica que se ven grisáceos. Entonces, con el fin de resolver este tipo de inconvenientes, pues definitivamente hoy se tiene la opción de lava zirconia. Cuando nosotros pensamos, vamos a hacer un poco de recuento y vamos a hablar un poco acerca de materiales dentales. Cuando se tiene entonces un material para elegir, entonces vamos a pensar qué tipo de material es el adecuado. Pero cuando nosotros pensamos en un material cerámico y de igual manera pensamos en una porcelana, ¿cuál es la diferencia? Porque de pronto, si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen en su casa una vajilla de cerámica? ¿Qué me contestarían ustedes? Pero por otro lado, si yo les pregunto, ¿ustedes tienen una vajilla de porcelana? Entonces, aún los dentistas no llegamos a diferenciar perfectamente este tipo de temas. Entonces vamos a ir desde temas más básicos, como sería, ¿cuál es la definición de una cerámica? Y en los diccionarios aparece que es cualquier compuesto que tiene elementos tanto metálicos como no metálicos. Y en este sentido, cuando nosotros pensamos en cerámicas dentales, pensamos en elementos metálicos como la alúmina, el calcio, el litio, y pensamos en elementos no metálicos como el sílice, el flúor, el oxígeno. Una vez que ya tenemos
perfectamente definido qué es una cerámica, vamos a ver que en el mercado hay diferentes tipos de cerámica. ¿Cuál es la ideal para qué caso clínico? Si yo pienso en cómo se da la estructura de una cerámica y cómo está compuesta, tengo que ver que todas las cerámicas tienen una fase vítrea. Esta fase vítrea está compuesta principalmente por una matriz de vidrio, la cual puede ser calcio y cuarzo como sus principales componentes. Pero asimismo, la diferenciación de otras posibilidades cerámicas se va a encontrar en la fase cristalina. La fase cristalina, hay cerámicas que están compuestas por feldespato, a la cual se le denominará una cerámica de tipo feldespática. Hay aquellas que se les adiciona leucita. Este tipo de mineral se les agrega y le confiere también ciertas propiedades. Existen entonces también materiales que tienen una fase cristalina con disilicato de litio y adicionalmente otras que tienen alúmina. Y por último, tenemos de igual manera la opción de contar con una fase cristalina de dióxido de zirconio. En este sentido, nosotros ahora podemos crear un mapa mental de el tipo de cerámicas disponibles en el mercado dental. Porque previamente solo nos hablaban de cerámicas y pensábamos que cerámicas es una sola, y no. La fase vítrea regularmente se encuentra lo mismo en la mayoría de las cerámicas, pero donde hace su variación definitivamente es en su fase cristalina. Y vamos a ir viendo cada una. Si pensamos en una cerámica feldespática, vamos a ver qué tipo de fase cristalina tiene. Bueno, definitivamente tiene una fase cristalina de feldespato. Pero ¿cuáles son sus características? Cuando hablamos de características de un material cerámico, definitivamente pensamos en dos. La primera es su estética y la segunda es su resistencia. Cuando pensamos en la parte estética, definitivamente tienen una muy buena estética, porque tienen una muy buena translucidez. Incluso algún tipo de carilla en modelo refractario es bastante usada con este tipo de cerámicas. Pero cuando pensamos en su resistencia, la resistencia llega a ser aproximadamente de unos 96 megapascales, una resistencia a la flexión de unos 96 megapascales. Cuando pensamos ahora en una cerámica que tiene una fase cristalina con base en leucita, vamos a pensar que su estética es buena, su translucidez es buena, solo que tiene una mediana resistencia. Aproximadamente se tiene cuenta de unos 160 megapascales de resistencia a la flexión. Cuando pensamos en una cerámica que tiene una fase cristalina con base en disilicato de litio, vemos que su estética es buena, tiene opción de una opacidad o una translucidez buena. Sin embargo, la resistencia es más o menos comparada con otro tipo de materiales. Aproximadamente hablamos de entre 360 y 400 megapascales de resistencia a la flexión. Cuando vemos el tipo de material como lo es las cerámicas de tipo aluminosos, que tienen aproximadamente un 80% de óxido de aluminio, pensamos entonces en que su estética no es tan agradable, llegan a ser opacas, de tal manera que su translucidez no es tan óptima. Su resistencia es buena, sin embargo ahí el tema de la estética no llega a ser tan óptimo. Y ahí podemos hablar aproximadamente de unos 500 megapascales de resistencia a la flexión. Actualmente se cuenta con un material que cumple todas las expectativas, quiere decir que cumple con la estética y asimismo cumple con la resistencia. Estamos hablando del óxido de zirconia. Básicamente, lava zirconia cuenta con una excelente estética y asimismo con una excelente resistencia. Y hablamos de este material de 1200 megapascales de resistencia. Comparativamente, pues es el más alto en todo el listado de materiales restauradores. Pero, ¿qué es propiamente el sistema lava? Bueno, el sistema lava es un tipo de tecnología
con base en óxido de circonio estabilizado con itrio. Es un sistema CAD/CAM. Como ustedes saben, de la palabra CAD, diseño asistido por computadora, y asimismo CAM, la manufactura asistido por computadora. Este tipo de sistema tiene un ciclo de trabajo en el cual una parte la tiene el dentista y otra parte la tiene el laboratorio. El dentista lo que tiene que hacer es diagnosticar, planificar, realizar una preparación, tomar una impresión, dejar un provisional, mandar al laboratorio para que la impresión, para que el laboratorio prepare el modelo. En este caso, ya una vez el modelo listo, haga el diseño de la restauración y mande entonces a hacer un fresado. Después del fresado, entonces se le da un coloreado y posteriormente se realiza una sinterización para que alcance las mejores propiedades. Una vez que ya se tiene, en algunos casos se puede entonces adicionar una estratificación de cerámica para obtener cualidades estéticas más óptimas, y una vez que ya se tiene la restauración completa, se envía de nueva cuenta al dentista para que el dentista realice la cementación y el terminado. Este es el ciclo entonces en el cual el trabajo es una comunicación continua entre el dentista y el laboratorio. En algunos casos comentábamos cuando se llega a hacer cierta retracción de la encía o recesión gingival, pues definitivamente un material que sea absolutamente estético no va a presentar ningún margen metálico visible. Pero hablemos un poco de las indicaciones que se llegan a tener para el tema de lava zirconia. Existen diferentes indicaciones. Entre estas indicaciones vamos a tener definitivamente coronas en el sector anterior, individuales, o coronas posteriores. Cuando pensamos entonces en coronas anteriores y posteriores, pensamos en unidades individuales. De igual manera, podemos tener un tipo de corona en el cual pacientes que se encuentren comprometidos parodontalmente se pueden llegar a realizar coronas que se encuentren ferulizadas, que pueden ser de 2 o de 3 unidades. De igual manera, se pueden llegar a realizar puentes de 3 unidades, puentes de 4 unidades, como ustedes lo están viendo, puentes de 5 unidades, puentes de 6 a 8 unidades, siempre y cuando el estado parodontal y protésico lo permita. En muchas ocasiones los dentistas optamos por una metal cerámica en el caso de un paciente desdentado en el sector anterior con pónticos en caninos, pero ustedes, como ustedes saben, protésicamente no es una óptima opción, sino que siempre tiene que haber pilares que puedan llegar a soportar las fuerzas de la masticación para que se tenga una óptima predictibilidad. Asimismo, se pueden llegar a realizar con lava zirconia, se pueden llegar a realizar puentes tanto inlay como onlay para evitar un poco el desgaste excesivo que se puedan llegar a tener. De igual manera se pueden realizar coronas telescópicas. Cuando nosotros pensamos en este tipo de situaciones, como ya les había comentado, aquí diferentes autores, diferentes libros señalan cuál es la resistencia a la flexión de los diferentes materiales disponibles en el mercado, lo cual ya lo enunciamos hace un momento. Definitivamente yo espero que mi restauración sea longeva y sea longeva tanto en el tema estético como en el tema de resistencia. Por lo tanto, hoy es una excelente opción utilizar sistemas de óxido de circonio, en el caso de sistema lava zirconia, para llegar a tener esta predictibilidad a un largo plazo de mis restauraciones. De igual manera, otro autor, Sorensen, nos indica cuál es la resistencia a la flexión que se tiene de diferentes materiales disponibles en el mercado, en el cual ustedes pueden ver que el
el material lava zirconia, llega a tener, en este caso por este autor, 1048 megapascales de resistencia a la flexión. Todo depende entonces cuál es la mecánica y cuál es el procedimiento mediante norma ISO que se puede llegar a realizar en los diferentes estudios que se realizan. Importante entonces que nosotros de igual manera pensemos en cuáles son los materiales ideales, pero no porque me lo comenten, sino adicionalmente porque yo lo puedo ver en diferentes artículos. Este artículo que ustedes ven frente a ustedes es o habla acerca de cuál es el sellado en los márgenes que se tiene de diferentes materiales, y llama bastante la atención que lava en un número de muestras de 10 muestras tiene un sellado de 24 micras. Pero cuando nosotros hablamos de este tipo, los dentistas a veces hablamos muy subjetivamente, entonces siempre tiene que ser comparado con qué o bajo qué norma. Y en este sentido, cuando nosotros observamos los demás productos, este caso, por ejemplo, que tiene 112 micras de sellado marginal, es muy amplio, cuando realmente las normas que señala ADA, indica que no debe de sobrepasar 100 micras. Entonces, aquí podríamos tener problemas inicialmente, dependiendo del cemento que se utilice. Si se utiliza un cemento de policarboxilato, por ejemplo, se pueden tener problemas de microfiltración, y después el paciente llega con la restauración en la mano y nosotros no sabemos por qué, y en muchas ocasiones lo primero que pensamos es en que el cemento no fue el apropiado. Entonces es importante que sepamos este tipo de valores, que lo consideren, que lo tengan en cuenta, para que ustedes entonces puedan valorar qué tipo de material restaurador es el que ustedes van a llevar a la boca del paciente, pero sobre todo con estudios. Aquí les estoy mostrando un resumen de los estudios clínicos que se han generado en torno a el producto denominado lava zirconia, en donde a través de 3 años, por ejemplo, se ha visto cuál es la probabilidad o más bien el éxito de cada uno de estos tratamientos, y en donde observamos en su mayoría el 100% de éxito de cada uno de estos tratamientos, hablando por ejemplo en coronas individuales en el sector anterior, o en puentes de 3 o 4 unidades, tanto anteriores como posteriores. Entonces ustedes pueden tener una valoración y una categorización de los materiales con mucho mayor predictibilidad cuando ustedes ven este tipo de estudios. Definitivamente, cuando les hablaba al respecto de del artículo previo, definitivamente sabemos que es un es un tamaño de muestra limitado. Hablábamos de 10 muestras. Sin embargo, para llegar a complementar, es por eso que me di a la búsqueda de esta información y hacer un resumen para ver el éxito que ha tenido este material. Vamos entonces a ver que este tipo de restauraciones son bastante sencillas de realizar, en donde nosotros tenemos una situación previa, que pueden ver un caso clínico, en donde tenemos una situación previa de una restauración en donde se observan los márgenes, se hace la remoción entonces de ese puente previo, se rehabilita. En el caso en el cual tengamos socavaduras, la recomendación en todo momento es rehabilitar al diente previamente. Antes de realizar una repreparación, siempre realizar una rehabilitación del muñón, más que quitar. Inicialmente en muchas ocasiones hay que agregar. Los materiales con base en resina son bastante óptimos para ese tipo de rehabilitación, y de igual manera el uso en este caso de sistemas, por ejemplo adhesivos que sean autogravantes, funcionan de una manera bastante óptima cuando hablamos de la restauración del muñón.
Una vez entonces que tomamos la impresión y mandamos a hacer al laboratorio nuestra subestructura, probamos nuestra subestructura, podemos llegar a hacer la toma del color. Mi sugerencia en todo momento es que tenemos que considerar que el colorímetro es simplemente un medio que nos colabora, pero para llegar a tener la predictibilidad en la toma del color, preferentemente hay que hablar y tener comunicación con el laboratorio y solicitarles el colorímetro del tipo de cerámica que van a emplear para que tengamos exactamente el tono con la predictibilidad que queremos. Y siempre tomar el diente visualizado por tercios. Es importante que si yo voy a restaurar, por ejemplo, un diente lateral, yo tengo que ver a mi paciente simétricamente. Entonces la toma de color tendrá que ser no del diente central, no del canino, sino del diente lateral del otro lado, para que yo pueda crear en color una simetría. Una vez que yo ya hice la toma de color, puedo hacer un mapa cromático. Entonces el laboratorio hace los agregados, hace las estratificaciones adecuadas para llegar a tener una óptima restauración. Cuando hacemos la toma de color, preferentemente tendremos que hacerlo por tercios para que veamos en el tercio gingival, que es muy saturado, tomemos ese color. En el tercio medio, que es menos saturado pero es más luminoso, tengamos mucho mayor predictibilidad. Y de igual manera tomemos el tercio incisal, que es la zona o el área que se encuentra mucho más translúcido que cualquiera de las otras dos zonas que les comenté previamente. Vamos a ver entonces, una vez que ya hicimos la selección del material, ya hicimos el diagnóstico del paciente, ya hicimos el plan de tratamiento, ya identificamos el material restaurador, vamos a pasar ahora a la preparación. ¿Cuál es la preparación ideal que se tiene? En este caso, el diseño de la preparación tiene que ser óptimo. Tenemos que darle el espacio suficiente para que se pueda tener una resistencia óptima de la restauración y adicionalmente el laboratorio pueda tener una óptima estratificación en el caso de hacerlo para crear un tono óptimo. Este tipo de preparaciones son bastante sencillas cuando tenemos ya valores establecidos. Como ustedes pueden ver, en el tercio incisal se requiere aproximadamente entre 1.5 y 2 milímetros. En el tercio medio se requiere entre 1 y 1.5 milímetros de grosor de la restauración. Y en el tercio cervical o gingival requerimos 1 milímetro. La pregunta es, ¿qué tipo de convergencia axial es la que va a llevar mi preparación? Este tipo de convergencia axial, ustedes lo pueden observar, es de 4 milímetros. Cuando nosotros excedemos estos 4 milímetros, obviamente axialmente, del otro lado vamos a tener otros 4 milímetros, el grado de convergencia va a sumar 8 milímetros. Cuando tenemos 8 milímetros, tenemos una resistencia al desalojo óptima. En muchas ocasiones nos preguntamos qué tipo de cemento es el ideal para una restauración. Y más que pensar en un cemento ideal, debemos de pensar qué tipo de preparación es la ideal. La restauración tendría que sostenerse, quedarse en su sitio, sin ningún tipo de cemento, simplemente teniendo retención por fricción. Esta retención por fricción, ya lo decía Schillingburg, debe de ser entonces con una convergencia que no exceda en sumatoria axialmente 14 grados. Y de igual manera, cuando pensamos en la preparación de una corona posterior, los parámetros son los mismos. Tercio oclusal 1.5 a 2 milímetros, tercio medio de 1.5 a 2 milímetros y tercio cervical de 1 milímetro en toda su circunferencia. Importante entonces pensar qué tipo de terminación es la ideal. Para lava zirconia, la preparación ideal definitivamente es o un chaflán o un hombro. ¿Y cómo lo voy a conseguir? Definitivamente, si ustedes preparan un filo de cuchillo, ese tipo de terminación
van a tener muchos problemas. Incluso podríamos tener el conflicto del que el laboratorio ni siquiera nos acepte el trabajo. Entonces, importante es que nosotros sepamos cómo realizar ese chaflán o ese hombro, esa preparación de hombro, con una angulación y un grosor en esa terminación de 1 milímetro. ¿Cómo pensar? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Tendríamos que también empezar a pensar qué es lo que no tendríamos que hacer. Definitivamente, hombros a 90 grados no son útiles. No se tiene una óptima lectura. Vamos a verlo cuando veamos el tema de impresiones, vamos a ver los porqués. Hombros a 90 grados están contraindicados. De igual manera, como ustedes observan, si nosotros metemos, por ser conservadores, metemos una fresa que mida, por ejemplo, 0.7 milímetros y la intención de nosotros es tener un grosor de 1 milímetro, definitivamente no lo vamos a conseguir. Y lo que vamos a conseguir es un canal alrededor de la preparación. Y este canal va a hacer que se tenga un ángulo agudo en la terminación, el cual puede llegar a ser altamente fracturable. Otro punto importante es no dejar este tipo de preparación que ustedes están observando aquí, cuando nosotros metemos la fresa con una angulación distinta. Ese tipo de preparación tiene que ser aliviada. Quiere decir que una vez, si ya preparamos y ya no podemos restablecer los grados de convergencia axial, lo ideal será entonces colocar material con base en resina para garantizar una convergencia o divergencia, si se trata de una inlay o una onlay, óptima. Aquí tenemos de igual manera otro tipo de preparaciones que están contraindicadas, en el cual observamos márgenes totalmente o preparaciones totalmente que sean con un canal en el en la terminación. Preparaciones que sean a 90 grados de igual manera se encuentran contraindicadas. Preparaciones que tengan retenciones en el tercio cervical o gingival están contraindicadas. Preparaciones que sean absolutamente paralelas están contraindicadas, porque resulta que en el programa se puede llegar a ser el diseño de la superficie o del espacio que va a llevar el cemento, y en este caso no se podría llegar a conseguir ese espacio desde el diseño. De igual manera, cúspides que se encuentren con angulaciones agudas no es lo apropiado. Tienen que estar en todo momento redondeadas. Las superficies de cualquier preparación para sistemas como lava zirconia debe de estar perfectamente todo redondeado. Y si estamos pensando en un puente, debemos de en todo momento observar cuáles son los puntos de referencia y cuáles son las vías de inserción adecuadas. Este caso es totalmente inaceptable. Totalmente inaceptable. A lo mejor el laboratorio consigue que en un modelo pueda entrar y salir. Sin embargo, en nuestro paciente puede llegar a tener severas deficiencias ese tipo de trabajos. Para esto es importante entonces la selección de las fresas para el tallado dental. En muchas ocasiones ya venden kits completos para inlays, para onlays, para tallado de coronas y puentes, para carillas, pero definitivamente un sistema sencillo puede llegar a ser simplemente una fresa troncocónica de punta redondeada. Llega a ser un sistema bastante sencillo. Existen fresas de todo tipo. Hay unas que nos colaboran y nos hacen mucho más sencillo el trabajo clínico. Por ejemplo, este tipo de fresas que pueden llegar a ser marcadoras o que nos pueden, de estas de tipo de rueda de coche, que nos pueden ayudar perfectamente para la superficie palatina. Este tipo de fresas cónicas cortas que nos ayudan en las dimensiones, a veces de 1.5 o 2 milímetros para las dimensiones del istmo, del surco, que nos colaboran y nos hacen el trabajo mucho más rápido y eficiente y con mayor grado de predictibilidad. Si nosotros, de igual manera, una vez entonces que utilizamos fresas que son con una estandarización
vamos a llegar a tener trabajos mucho más predecibles. Cuando pensamos de igual manera en cómo llegar a tener una predictibilidad en el tema de la preparación y en la estandarización de los parámetros de preparación, definitivamente una guía, como son los surcos guía o surcos de profundidad, son de bastante valoración, tanto en un tema incisal, axial, vestibular, como en un tema oclusal, en donde el grosor de la fresa me determina qué tanto yo voy a tener el espacio óptimo necesario para que mi restauración se ajuste. Otra ayuda, otro tip es cuando el diente está intacto, tomar una llave de silicona, puede ser una silicona preferentemente una silicona por adición. En este caso, este material es un Express STD. Este tipo de material es una masilla con base en polivinil siloxano, que no tiene ningún producto o subproducto de desecho y el cual no contrae, de tal manera que yo pueda, cuando yo estoy llegando a realizar mi preparación, yo pueda hacer diferentes cortes para que esta guía de silicona me pueda dar la referencia de qué tanto, por ejemplo, en la superficie oclusal yo estoy desgastando, y de igual manera puedo la contraparte verificar por vestibular qué tanto he desgastado en los diferentes tercios del sector o de la superficie vestibular. Pasando entonces al tema de los materiales de impresión, nosotros para cualquier tipo de restauración requerimos de un material de impresión óptimo. Sin embargo, hay muchos en el mercado y de pronto nos confundimos cuál es el material ideal. Entonces les voy a mostrar propiamente lo que es importante y relevante para llegar a tener éxito en cada uno de nuestros tratamientos con zirconia, lava zirconia. Y uno de los puntos importantes es el manejo de los tejidos blandos. Si yo espero que mi terminación se aprecie en mi negativo, quiere decir en mi impresión, definitivamente tengo que hacer un excelente manejo de los tejidos. Y para esto son muy útiles el día de hoy los hilos de retracción. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos un hilo de retracción mediante una técnica de un hilo, como es este caso, o mediante una técnica de doble hilo, en el cual el hilo pequeño permanece en la toma de la impresión del ligero, en este sentido tenemos que visualizar que existen diferentes tipos de grosor de hilo. Tenemos que observar cuál es el hilo que va a penetrar y va a retraer la zona gingival. Y en muchas ocasiones se nos presenta el inconveniente de un pequeño sangrado. Para este tipo de situaciones, lo que primero al dentista se nos viene a la mente es utilizar una sustancia que sea que tenga un agente hemostático. En este sentido, lo aplicamos y después hacemos la toma de la impresión. Pero nunca nos detuvimos a ver qué tipo de material tenía este agente hemostático, y en muchas ocasiones contiene cloruro férrico. El cloruro férrico está contraindicado para la toma de impresiones con base en polivinil siloxano, porque inhibe la polimerización de este material. Por lo tanto, la opción sería utilizar algún agente, ya sea hemostático o bien astringente, con base en cloruro de aluminio. Una vez que ya consideramos esto, de igual manera tenemos que hacer otro tipo de consideraciones. ¿Cuál va a ser la cucharilla ideal? Hoy todos sabemos que la cucharilla ideal es una cucharilla cerrada, tipo Rimlo. Este tipo de cucharilla cerrada, lo que preferentemente se debe de utilizar son metálicas, también las hay plásticas. Lo que no se debe de usar son cucharillas con orificios o retenciones con orificios, porque los químicos realizan un tipo de viscosidad para cada uno de los materiales. Cuando nosotros dentistas utilizamos una cucharilla que tiene orificios, el material no llega a tener la viscosidad óptima para llegar a desplazar la humedad de las superficies gingivales.
Es por eso que se recomienda una cucharilla cerrada. Y la siguiente pregunta es, si yo utilizo una cucharilla cerrada del tipo Rimlock, ¿por qué? Porque tiene un anillo interno. ¿Tengo que utilizar un sistema adhesivo? La respuesta es sí, absolutamente. Porque la parte más profunda del portaimpresiones, la parte más profunda, no tiene ningún tipo de retención. El anillo se tiene aquí, en la periferia, pero no en la parte más profunda. Ahí es donde se tiene que colocar el sistema adhesivo, para que cuando exista el desalojo no llegue a existir una deflexión del material en esta área que posteriormente se manifieste como una compresión en el negativo. Y este tipo de inconvenientes, ¿cómo lo vemos en la clínica? En la clínica llega el modelo muy bien elaborado por el laboratorio, ajusta perfectamente en el laboratorio, pero no ajusta en mi paciente. Y pensamos que el laboratorio realizó un mal trabajo, cuando nosotros no consideramos la deflexión del material en el momento del desalojo del portaimpresiones y esa compresión que ocurre interna en ese negativo. Entonces, importante colocarlo. Asimismo, para disminuir esta deflexión, importante será aplicar aire en la parte interna de la restauración, del portaimpresiones, para hacer que el desalojo de la restauración sea mucho más eficiente. Punto importante que debemos de considerar en todo momento es si existen zonas retentivas de el maxilar o de la mandíbula, porque en muchas ocasiones utilizamos un material bastante viscoso, un material puty o masilla, y si no consideramos este tipo de retenciones en los rebordes alveolares, el material entra fluido, pero una vez que el material polimeriza, no lo podemos retirar. En muchas ocasiones me han comentado algunos alumnos que se tiene que utilizar un cúter, un exacto, para llegar a cortar las porciones retentivas. Nunca pretendan entonces liberar un portaimpresiones metálico con una masilla cuando ustedes tarde se hayan dado cuenta que existe una retención. ¿Cómo lo vamos entonces a aliviar ese tipo de inconvenientes? Uno, utilizando vaselina en la zona gingival para que el desplazamiento de la restauración sea más eficiente. Y dos, utilizando rollos de algodón o gasas embebidas con agua en la zona de la retención. De esta manera vamos a evitar ese tipo de inconvenientes. Otro punto importante, hoy en día existen materiales con base en polivinilsiloxano para el tipo de registro interocruzal. Si nosotros le mandamos este tipo de registros con base en polivinilsiloxano a nuestro laboratorio, nos lo va a agradecer. El registro interocruzal que se manda en cera, si el mensajero anda todo el día en la calle y de pronto hay demasiado sol, bueno, pues ese registro interocruzal va a quedar absolutamente con cambios. Solo como referencia, cuando nosotros hacemos la toma del antagonista y hacemos una toma con algún tipo de material con base en alginato, la recomendación es colocar pasar por un chorro de agua para eliminar el exceso de saliva y colocar en una bolsa de estos de selle hermético para que no se volatilice el agua del material y se mantenga por lo menos unas 24 horas en su estado conveniente. ¿Qué es lo importante? Pensemos cuando vamos a llegar a tomar una impresión. Requerimos de una alta reproducción de detalle. Requerimos de un material que sea hidrofílico, que tenga un ángulo bajo de contacto, que no sea tóxico, que sea resistente cuando lo estoy desalojando de la boca y sobre todo que tenga un tiempo óptimo a mis condiciones. Cuando pensamos en un material hidrofílico, pensamos en un material que sea o que tenga cierta afinidad con el agua, pero importante
Pues que la mayoría de los materiales, si no son, los hacen las compañías hidrofílicos. Entonces, más importante que sea hidrofílico será un ángulo bajo de contacto, que tenga un ángulo bajo de contacto y sobre todo que llegue a tener un excelente desplazamiento de la humedad. A mí no me interesa que un material llegue al surco gingival y ahí se detenga, que sea afín con el surco. A mí me interesa que desplace perfectamente la humedad que se encuentra en el sulcus para que pueda tener una óptima impresión. En este sentido, ustedes observan en esta gráfica a qué me refiero, y es bastante sencillo de realizar. Ustedes pueden tener dos técnicas, una técnica convencional, que es simplemente preparar un disco de su material de impresión y colocar una gota. Como ustedes observan, va a determinar una angulación. Un material con un ángulo de contacto amplio quiere decir que no me está llegando a mojar, que no me está llegando a humectar la superficie. Quiere decir que esa hidrofilicidad no se ve manifiesta. Cuando pienso entonces en un material con un ángulo bajo de contacto, quiere decir que el material moja, humecta perfectamente la superficie. Entonces pensamos en un material ideal cuando se tiene un ángulo de contacto bajo. Esta es la técnica convencional. Si ustedes quieren elaborar una técnica denominada de Sorensen, simplemente es tener un diente y cortarlo justamente a la mitad para que se exponga dentina, un diente extraído obviamente, se expone dentina y esmalte y se coloca una gota del material fluido para que ustedes observen el ángulo de contacto de este material. Comparativamente entonces, ustedes pueden observar aquí diferentes materiales, pero yo esperaría que ustedes en su consultorio pudieran realizar este disco de 1 milímetro de grosor y aplicar una gota y ver realmente, que ustedes observen realmente cuál es el ángulo de contacto. Si tiene un ángulo de contacto alto, el material definitivamente se tendría que cambiar. Si tiene un ángulo de contacto bajo, como es este caso, el material es de una excelente hidrofilicidad. Obviamente, esperamos que también cuando se toma una impresión, cuando se hace el desalojo del material de la portaimpresiones, no exista un desgarro de los márgenes. Es óptimo entonces un material cuando no se desgarra. Importante pensar en pacientes comprometidos parodontalmente. Si ustedes observan que sus pacientes se encuentran comprometidas parodontalmente, será mejor obliterar las zonas interproximales de las troneras para que pueda entonces hacerse la inserción y el desalojo más óptimo y en ningún momento vayan a causar un desalojo, una extracción que no estaba en su pensamiento. Vamos a ver cuál es el tipo de impresión ideal que se tiene. ¿Cuáles son las consideraciones al momento de tomar una impresión y verificar si mi impresión es óptima o no? Porque en muchas ocasiones quien nos comenta que la impresión no es óptima es el laboratorio y ya perdimos tiempo. Entonces, idealmente, ¿qué tenemos que observar? Tenemos que observar el margen perfectamente marcado, que no se haya desgarrado la zona circundante al margen, que el material esté perfectamente homogenizado, que se tenga un espacio suficiente entre la preparación y el portaimpresiones, que no se tenga algún tipo de inhibición del material, que alguna superficie no haya polimerizado, que no se genere ningún escalón en las superficies, no solo del área que me interesa, sino de toda la arcada, preferentemente arcadas completas. Y en ese sentido, vamos a ver qué es o cuáles son los inconvenientes que ocurren. Ustedes pueden observar aquí este tipo de material que no polimerizó, la polimerización se vio inhibida. ¿Por qué puede ocurrir este tipo de incidentes? Por utilizar guantes que contengan talco. ¿Cuáles son los guantes que contienen talco? Los guantes con base en látex. El talco, que de igual manera contiene azufre, hace una inhibición del polivinil siloxano. Por eso preferentemente no
utilizar guantes de látex, guantes que contengan talco, y preferentemente otro tipo de guante, por ejemplo, de vinilo. Otro tipo de inconvenientes es una superficie inhibida. Aquí el material realmente no polimerizó. ¿Por qué? Por el uso en muchas ocasiones de cloruro férrico. Por eso es importante utilizar cloruro de aluminio en estas superficies. Otro tema, en muchas ocasiones tenemos un muñón con base en resina. Existe una capa inhibida de 30 micras de esa superficie. Esas 30 micras van a evitar que el material llegue a polimerizar óptimamente, y cuando nosotros vemos el negativo se ve como si el material no se ve, el material se encuentra inhibido. Importante, previo a la toma de la impresión, será 1. Hacer una remoción mecánica con Pomex, por ejemplo, y un cepillo, o bien con alcohol, para llegar a eliminar la capa inhibida por oxígeno. Cuando nosotros mezclamos manualmente, podemos llegar a tener el inconveniente de tener una mezcla inadecuada. Esto puede llegar a afectar seriamente, si esto se encuentra principalmente a nivel de los márgenes, puede llegar a afectar el resultado final. O pérdida de tiempo, pérdida del detalle de la impresión. Como ya lo hablamos, uno es definitivamente mis materiales no fueron tan hidrofílicos, el ángulo de contacto era demasiado alto, o bien existió un muñón con base en resina que yo no eliminé la capa inhibida por oxígeno, o bien coloqué un agente hemostático en la periferia para inhibir el sangrado. De igual manera, cuando yo no consigo una retracción gingival óptima porque no basta con utilizar un hilo de retracción, sino hacer que ese hilo de retracción realmente retraiga. Previo a la eliminación del segundo hilo de retracción, será en todo momento conveniente aplicar agua. No se puede eliminar en seco porque entonces tiene el riesgo de hacer un desgarre de la periferia. En muchas ocasiones, cuando desconocemos los materiales y los usamos por primera vez y no nos fijamos en los tiempos de trabajo, definitivamente en muchas ocasiones, por no desperdiciarlo, pretendemos, una vez que el material empieza a polimerizar, pretendemos llevarlo a la boca, pero sin embargo, existen este tipo de inconvenientes. Cuando no conozco el material, entonces preferentemente leer el instructivo de uso para tener una garantía de cuál es el tiempo de trabajo de los materiales que voy a utilizar. En muchas ocasiones, cuando yo pretendo colocar el material ligero directamente, sin ningún tip intraoral, simplemente con la cánula de mezcla, ustedes van a observar este tipo de burbujas de aire en la periferia. Entonces, importante llevar en un sentido de circular el material, siempre la punta tiene que encontrarse en la mitad del dispensado del material. Si ustedes tienen que realizar toda una arcada, será preferentemente realizar por la superficie primero vestibular, después palatina y terminar en la superficie oclusal para tener un mayor desempeño de los materiales. La pobre retracción entonces provoca, como ya comentamos, una insuficiencia en los márgenes y esto puede provocar un desgarre del material. En muchas ocasiones el contacto directo del portaimpresiones con la boca llega a causar ciertas deficiencias en la toma de impresión. Si ustedes observan esto, vuelvan a tomar. En muchas ocasiones se llega a presentar una pobre unión entre la masilla y el material ligero. Por eso mucho de las técnicas apropiadas será en un solo paso para llegar a disminuir en mucho este tipo de circunstancias. O de igual manera, la pobre unión entre el portaimpresiones y el material de impresión. ¿Cómo solventar esta situación? Definitivamente colocar el sistema adhesivo. Si es para polivinilsiloxano, un cemento de cucharilla
para polivinilsiloxano, o si es para poliéter, uno que sea para poliéter. No se puede utilizar uno indistintamente. La pregunta que siempre nos hacemos es: ¿cuánto tiempo después con un polivinilsiloxano yo puedo realizar el vaciado del yeso? Y la respuesta es 2 horas después, porque antes de esas 2 horas lo que se está generando en la reacción de adición de la silicona es tener en su superficie hidrógeno. Entonces, este hidrógeno, si ustedes hacen el vertido del material inmediatamente en las 2 primeras horas, lo que van a conseguir es este tipo de porosidades, lo cual puede llegar a causar una disminución, obviamente, en la exactitud o reproducción de detalle. De igual manera, en muchas ocasiones los laboratorios prefieren recibir los portaimpresiones, porque si nosotros no hacemos la óptima mezcla del polvo y el líquido, quiere decir del yeso con el agua, podemos llegar a enviar al laboratorio este tipo de de impresiones que definitivamente traen polvo del yeso, y que no cuentan con la resistencia óptima que se necesita en un modelo de trabajo. Importante realizar, antes de hacer el envío al laboratorio, una desinfección con los materiales de su preferencia. En el caso de los materiales como los materiales express, realmente no tienen ningún inconveniente con cualquier tipo de agente desinfectante. Existen diferentes categorías de materiales de impresión. Hay unos que son manuales, otros que son con pistola Garant y otros que son de uso automático, como es el caso de las máquinas Pentamix. En el caso de los dispensados o de los dispensadores mecánicos, como son este tipo de dispensadores, nada más considerar que los dispensadores son universales, siempre y cuando tenga la categoría, el dispensador, de decir DS50, 1 a 1, 2 a 1. Ese es el dispensador universal. Se los comento porque existe otro tipo de dispensador que es para bisacrilatos, que se semeja demasiado, que se parece mucho, pero tiene la escritura DS50, 10 a 1, 4 a 1, que es completamente distinta a la relación que lleva en la mezcla del material. Entonces, diferentes materiales, como este verde, que es un Express Penta Beauty masilla con un material ligero, preferentemente en un solo paso. Este tipo de material, cuando se dispensa en la cucharilla, lleva a 36.5 grados, de tal manera que se evita que el paciente tenga cierta hipersensibilidad si es que no anestesiamos en ese momento. Otro tipo de materiales, como es el Express XT Penta H, que es una presentación heavy, de igual manera con un material wash, un material como es el Express XT Light Body. Podemos entonces realizar la toma en un paso o en 2 pasos, para evitar un poco el tema de escalones oclusales que se puedan presentar en la toma de la impresión. Preferentemente un paso, en donde se hace el dispensado del material en la cucharilla, en donde se aplica con tips intraorales al mismo momento en la boca del paciente, donde se lleva a la boca el material pesado, y se obtiene la impresión del material pesado y ligero en una sola exhibición. Otra opción puede ser los materiales con base en poliéter. Y en muchas ocasiones llegamos a pensar que un poliéter es un material en extremo rígido, y no es así. Tiene materiales actualmente que se denominan triglicéridos, que le ayudan a tener una suavidad más eficiente. Y en este sentido, este tipo de materiales gusta bastante, sobre todo para los rehabilitadores, porque existe algo que se denomina snapset. Y nos preguntamos qué es el snapset. El snapset definitivamente es el cambio abrupto, brusco,
que se da después del minuto 2,5 en los poliéteres, de tal manera que si lo analizamos, la polimerización realmente es muy lenta, pero al 2,5 minutos la polimerización del poliéter se da abruptamente. ¿Qué beneficio me da eso? La colocación, el tiempo de trabajo, sobre todo en pacientes que estamos restaurando toda una arcada, por ejemplo, me da un tiempo suficiente de la colocación del material. Versus un material con base en polivinil siloxano, donde ustedes pueden ver la curva que sigue, de tal manera que un material con base en polivinil siloxano empieza su polimerización inmediatamente después de su mezcla. De tal manera que si estoy haciendo una corona o 2 coronas o una carilla, un par de carillas o una inlay y una corona, me da tiempo suficiente. Pero si estoy pensando en una rehabilitación completa, definitivamente un tipo de material con base en poliéter es mucho más óptimo. La toma de color es importante, hablamos un poco al respecto, y es importante dejarles saber que el color tiene que ver con los índices de refracción y de reflexión que llegan a tener los materiales. Pero asimismo, esto también tiene que ver con el grosor que llegan a tener los materiales. Si nosotros dejamos condiciones óptimas de 1.5 o 2 milímetros tercio incisal u oclusal, la translucidez y opacidad del material va a ser el que buscamos. Vamos a pasar a la parte del protocolo, dentro de este protocolo, a la parte o al paso de la restauración temporal. ¿Qué tipo de restauración temporal yo realizo? Regularmente tenemos una situación, un caso, y regularmente hacemos uso de un acrilato. Un acrilato tiene una alta liberación exotérmica y asimismo tiene una alta contracción. Los estudios indican que no se puede rebasar 5.5 grados la temperatura del diente, que es de 36.5. Quiere decir que la temperatura máxima permitida por la pulpa antes de presentar una pulpitis irreversible es de 42 grados. Cuando nosotros tenemos esta consideración, debemos de utilizar materiales que no sobrepasen esos 42 grados. Los materiales con base en bisacrilato hoy en día son bastante útiles, de tal manera que se toma una impresión previa que pudo haber sido tomada de un encerado diagnóstico directamente de una boca sin preparar, y se coloca directamente con esta cánula de automezcla el material. De esta forma, directamente el dispensado va en la parte interna, nunca dejando la punta fuera, porque llega a ser un atrapamiento de aire. Una vez que ya se tiene esto, entonces, si nosotros hicimos un encerado diagnóstico, tenemos una referencia, lo que se va a generar es una llave de silicona, se inyecta el material y se obtiene este temporal. Una vez que ya lo sacamos del portaimpresiones, este tipo de bisacrilato, este es el denominado Protem 4, y está listo en 1,5 minutos. Tiene una liberación exotérmica solamente de 4 grados, quiere decir que no afecta a la pulpa, y una contracción mínima. La contracción en muchas ocasiones de un acrilato puede llegar a ser de un 15%, es en exceso alta. Por eso en muchas ocasiones cuando intentamos reinsertar el provisional con base en acrílico, no llega a ajustar. Y después queremos abocardar la parte interna y se nos complica el tema y se demora mucho el provisional. Este tipo de Protem 4 de bisacrilato, en solo 4 minutos estamos teniendo un provisional listo. Hacemos los contornos, podemos utilizar discos para llegar a tener entonces un provisional con la más alta calidad en solo 4 minutos, sin que se tenga la necesidad de retirarse de la boca. Anteriormente me recuerdo que decían, yo no voy a hacer un provisional bonito porque el paciente no regresa. Ese es algo que siempre tenemos presente, pero
Sin embargo, tenemos que pensar que el paciente tiene que observar cuál va a ser el resultado y le tenemos que ir dando datos de cómo va a ser el resultado. Entonces, procuremos realizar provisionales bonitos, agradables, estéticos, con un perfecto contorneado. Si mi provisional no ajusta, lo tengo que ajustar. Porque si yo está desajustado o dejo cemento, cuando vengan las siguientes pruebas va a encontrarse una encía que no se encuentre sana. Y ya casi para terminar, vamos a ver cuál es el cemento y cuáles son los puntos importantes en el momento de realizar una cementación. Hoy en día puedo realizar una cementación de dos tipos. Todos los cementos disponibles en el mercado se encuentran clasificados en un lugar o en otro. Quiere decir, o son cementos convencionales o son cementos adhesivos. Quiere decir, va a seguir una técnica de cementación convencional o una técnica de cementación adhesiva. ¿Cuál es cuál? Yo tengo que pensar entonces en que una cementación convencional se basa en principios de retención biomecánica, convergencia no más de 14 grados o divergencia no mayor de 14 grados. Si en muchas ocasiones no tengo superficies, voy y las busco haciendo surcos, haciendo cajas, de tal manera que yo pueda tener una mayor superficie. Y la cementación adhesiva, que no es otra cosa que hacer un tratamiento previo al diente. ¿Por qué marco perfectamente esa diferencia? Porque hoy en día también existen cementos autoadhesivos. El tema es que son cementos autoadhesivos que no tienen un pretratamiento al diente, por lo tanto caen en la cementación convencional. ¿Cuál es el pretratamiento regularmente de las superficies? Hay que observar qué tipo de sustrato es el que se va a considerar. Si se tiene una resina, un sustrato con base en resina, si se tiene un sustrato con base en disilicato de litio, si se tiene un sustrato con base en óxido de circonio, un sustrato con base en metal, entonces va a depender el sustrato que se tiene para que se haga un pretratamiento. Algo que no es aconsejable es utilizar un ácido fluorhídrico para cuando se va a hacer una cementación de una corona de lava circonio. Aquí observan ustedes cómo en el diseño se puede llegar a colocar el espacio, se planea el espacio que va a ser para el cemento. En preparaciones que son paralelas, esto no se puede llegar a conseguir. Este es el sustrato que se obtiene en una corona internamente cuando se aplica una asperización con óxido de aluminio o con Rocatec. Importante hacer la siguiente consideración. Si yo voy a cementar una restauración con base en resina, voy a utilizar un RelyX Ceramic Primer. Quiere decir, este es mi agente de silanización. ¿Qué es un silano? Un silano es un dos caras que tiene una parte inorgánica y una parte orgánica. Y me va a facilitar la unión de un agente orgánico, como es el bis-GMA, que deriva del carbón, y de igual manera me va a hacer una unión para el cemento, que de igual manera tiene bis-GMA. En este caso, aquí ustedes pueden observar un cemento definitivamente de mi elección, es el RelyX Unicem. Es un cemento autoadhesivo y, como ustedes lo oyen, realmente no se requiere un pretratamiento para la superficie dental. Sin embargo, sí se requiere un tratamiento para el sustrato con base en resina, aplicando simplemente un silano denominado RelyX Ceramic Primer. Cuando se tiene otro tipo de sustrato, como es un tipo cerámico, como ustedes saben,
se hace una aplicación de ácido fluorhídrico. Y en este sentido, importante verificar qué tipo de material cristalino es el que tiene. Regularmente se recomiendan 60 segundos de ácido fluorhídrico y después viene la silanización con el RelyX Ceramic Primer. Se hace la mezcla del cemento RelyX Unicem, se coloca internamente en la restauración. La pregunta es: ¿qué tanto yo voy a aplicar el material en la restauración? Se tiene que rellenar completamente el material. Y una vez que ya se tiene rellena la parte interna de la restauración, se lleva al diente. Y hay dos opciones: o se espera 5 minutos a que se tenga una autopolimerización, o se fotopolimeriza 20 segundos con una lámpara que tenga una intensidad lumínica de 1200 miliwatts sobre centímetro cuadrado y una longitud de onda de entre 430 y 490 nanómetros. Cuando pensamos en una restauración metálica, es importante realizar un arenado con óxido de aluminio o con algún óxido de sílice. Esto a 50 micras. De igual manera se realiza en la parte interna la aplicación del Silano RelyX Ceramic Primer y se utiliza el denominado cemento Unicem o RelyX U100. Y por último, si vamos a hacer la cementación de una restauración con base en zirconia, para el tema de lava zirconia, es importante realizar un arenado con óxido de aluminio o de sílice en más o menos 50 micrones, hacer la aplicación interna del cemento RelyX Unicem o bien el U100 y llevar a la boca, tener entonces 20 segundos de fotopolimerización o 5 minutos de autocatalización. Teniendo en consideración entonces una secuencia clínica, se tiene una restauración. Lo que sigue entonces es tener el material restaurador ya con el cemento y llevarlo a la boca. Remover el excedente es bastante sencillo cuando simplemente se le da luz por 2 segundos. Una vez que han pasado 2 segundos, se elimina el excedente con un escariador, por ejemplo, o con un excavador, y se da la polimerización completa de 20 segundos, recomendando 10 segundos por cara. Recuerden que lámparas de alta intensidad no podemos permanecer mucho tiempo en una superficie porque puede llegar a causar una liberación exotérmica mayor. Una vez que ustedes ya hicieron o aplicaron 2 por 2 segundos el material, la lámpara, es mucho más sencillo hacer la remoción del cemento excedente. Tenemos el caso terminado. E importante no dejar cemento dentro del surco gingival, ni adhesivo ni cemento. En este caso es un cemento autoadhesivo. Simplemente no dejar el cemento en la superficie de ese sulcus. Y por último, el terminado. Realmente, ¿cómo debemos determinar una restauración? Realmente debemos determinar la unión, y en muchas ocasiones el terminado implica simplemente un barrido con una punta para terminado, y lo que se indica o lo más apropiado siempre será llevar un peinado de esta punta desde el diente hacia la restauración para que se tenga un excelente terminado. Y pues con esto no me queda más que agradecerles su atención y ponerme a su disposición. LabCeram, arte, ciencia y tecnología a su servicio. En LabCeram estamos comprometidos con nuestros clientes Platinum y sus pacientes, quienes reciben de nuestros técnicos dentales, todos ellos artistas que combinan el arte con la ciencia y tecnología,
restauraciones bellas, seguras, durables y con garantía.